continuar hablando con la parte de PHP. En la última clase estuvimos trabajando con la parte de cookies y sesiones. Vimos la importancia de poder de alguna manera proteger las URLs con las cuales trabajamos en un sistema o proteger el contenido y en ese caso hacerlo a través de credenciales válidas utilizando un usuario y contraseña. Básicamente lo que hicimos fue crearnos en este caso el proceso para que al momento de ingresar la persona que ingresa pues pueda agregar o pueda colocar directamente esa información. Pues más adelante, como les decía, vamos a seguir trabajando con la parte de sesiones, con un proceso un poco más complejo porque ya vamos a validar los usuarios y las contraseñas directamente desde una base de datos y principalmente considerando que esa base de datos debería de estar protegida de alguna manera para que la información no sea totalmente visible. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. El día de ahora vamos a empezar a trabajar ya con el diseño de una aplicación. La idea de todo esto, la idea de todo lo que hemos visto hasta el momento es ponerlo en práctica y ver cómo se integra todo el aprendizaje directamente colocándolo en una aplicación. Entonces vamos a empezar a crear una aplicación que me permita incorporar todos los elementos que hemos mencionado. La idea principal es que podamos hacer desde el proceso de validación, las pantallas, el diseño y posteriormente ya nos quedemos trabajando incluso con el diseño de reportes, que sea una aplicación completa que podamos tomar como base para que ustedes puedan empezar a crear sus propias aplicaciones. Para eso vamos a empezar a incorporar algunos elementos, algunas tecnologías. Se recuerdan de que yo siempre les he mencionado que la idea de crear en este caso una aplicación o trabajar sobre una aplicación es incorporar dentro de ello buenas prácticas de programación. Entonces dentro de eso está una manera o una forma de diseñar aplicaciones que es el modelo vista controlador. Si se recuerdan, lo vimos un poco cuando estuvimos trabajando en Java y lo vimos incluso creo que en otras aplicaciones. La idea principal del modelo vista controlador es separar por completo todos los elementos que conforman una aplicación. Hasta ahorita hemos hecho una mezcolanza dentro de las aplicaciones. Hemos mezclado HTML, CSS, incluso JavaScript en un solo archivo. Y dentro de ese archivo, por ejemplo, cuando creamos la parte del main.php, dentro de ese archivo colocamos un montón de datos mezclados de diferentes lenguajes. Eso de alguna manera puede causar, digamos, confusión porque el HTML, cuando nosotros lo diseñamos, por lo general contiene bastante datos o por lo general es bastante extenso. Entonces, si mezclamos HTML, CSS, JavaScript, va a ser un poco más complejo después poder explorar las aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la idea principal del modelo vista controlador? El modelo vista controlador lo que pretende básicamente es separar todos esos elementos. Si se recuerdan, por aquí está el modelo vista controlador. Básicamente lo que hace es que tenemos nosotros, digamos, en la parte principal un controlador que es el que se encarga en ese caso de vincular o de manipular el modelo y la vista. Lo que nosotros hacemos desde la parte del navegador es hacer una petición al controlador y el controlador es el que se encarga de visualizar en ese caso la información a través de la vista y consultar el modelo si es necesario. El modelo en ese caso es el que se encarga de trabajar directamente con la información de las bases de datos, es el que se encarga de obtener información directamente desde el gestor de bases de datos que estemos utilizando. La idea, como les mencionaba, es que si separamos estos elementos, si en algún dado caso nosotros quisiéramos cambiar la base de datos, hoy estamos usando MySQL y después decidimos utilizar PostgreSQL, solamente tenemos que trabajar en la parte del modelo y no tendríamos que tocar en absoluto la parte del controlador y la vista, porque esos pues ya están diseñados y lo único que vamos a cambiar es la parte de la estructura de la base de datos. Entonces esa es la idea del modelo vista controlador, separar los elementos para que dentro de la aplicación sea mucho más fácil poder hacer el proceso de depuración. Y si estamos trabajando con proyectos colaborativos, digamos que son varias personas las que están trabajando en el proyecto,
podríamos tener personas trabajando directamente en el controlador, otras personas trabajando solamente en la parte visual, la parte del diseño, y otra parte debería de estar trabajando sobre el modelado de datos. Eso podría ser una ventaja sustancial, y lógicamente cuando ya integramos todos los elementos, pues se interactúa todo el sistema por completo cuando nosotros empezamos a utilizarlo. Bien, en base a eso vamos a crearnos nuestra primera aplicación. Vamos a irnos hacia Visual Studio Code y vamos a crearnos una carpeta. Voy a quitar todo esto que ya no nos sirve. Entonces vamos a crear una carpeta. La carpeta se va a llamar Bookstore. Voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crearnos, en ese momento vamos a crearnos una aplicación como una tienda en línea de libros. ¿Okay? Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a crear una aplicación que me permita tener en pantalla un catálogo de libros, o sea, yo pueda visualizar el catálogo de libros y pueda seleccionar de ese catálogo de libros, digamos, lo que yo quiera visualizar, y lógicamente eso es la parte visual del cliente, y en la parte de atrás vamos a tener que crear un proceso administrativo para que el usuario pueda agregar libros, eliminar libros, editar libros o listar la cantidad de libros que tengamos en la aplicación. Básicamente es una aplicación para manipular datos de una librería. Entonces, esa le vamos a crear las diferentes opciones y vamos a partir de ahí para crear diferentes reportes, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a crearlo dentro de la carpeta Bookstore. La idea es separar por completo toda la aplicación. Podríamos crearlo directamente dentro de la raíz, pero tendríamos todas estas carpetas que nos harían atraso. Entonces lo vamos a hacer dentro de la carpeta Bookstore. Estando en la carpeta Bookstore, vamos a crearnos ahí el primer archivo principal. ¿Cuál es el archivo principal? El index.php. Entonces vamos a crear acá un index.php. Vamos a crear un index.php. Bien, en este index.php que nos vamos a crear en este momento, vamos a trabajar ahora con reestructurar nuestra aplicación, tratando de ocultar en la medida de lo posible datos que le puedan dar a terceros información del lenguaje de programación que nosotros hemos utilizado. Si se recuerdan en las clases anteriores, cuando estuvimos trabajando, por ejemplo, con el elemento que permitía, en ese caso, manipular los datos de la tabla de alumnos, se dieron cuenta de que, por ejemplo, ya arriba colocaban la IP, diagonal clase 9, diagonal main.php. Si yo hago pública esa aplicación, con solamente ver arriba main.php, yo ya sé que es el lenguaje que están usando, ya sé que es el lenguaje de PHP. Y ahí, a través de otras técnicas, podría determinar cuál es la versión de PHP, cuál es la versión de Apache, qué versión de Linux están utilizando, podría empezar a dar mayor información. Entonces, para evitar ese problema y, digamos, ocultar de alguna forma el lenguaje que vamos a usar, vamos a hacer ahora que todas las peticiones que vayamos a generar van a entrar por index.php. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer dentro de la aplicación, quien va a controlar todo el proceso va a ser el archivo index.php. Así que cada petición que llegue a la aplicación, no importa si vamos a agregar un libro, si vamos a eliminar un libro, si vamos a hacer cualquier cosa, esa petición va a llegar al index.php, y el index.php que se va a encargar de mostrarnos la información dependiendo de la petición que hagamos. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos, dentro de PHP, vamos a crearnos una variable que se va a llamar URL, y esta variable que se va a llamar URL va a ser una variable que va a venir a través del método get y que se va a llamar action. Y a esta misma, si no viene, entonces le vamos a poner comillas, comillas.
que va a llegar. Se va a llamar, viene a través del método get y se va a llamar actions. Solamente para tener en cuenta lo que hace, le voy a poner un echo y le voy a poner $URL. ¿Ok? Y ahora nos vamos al navegador, y en el navegador pues entramos a la aplicación 192, 168 y aquí le colocamos Bookstore. Bookstore diagonal index.php. Bien, y acá lo que haríamos sería que le vamos a colocar la variable action y por ejemplo le vamos a decir libros. La URL sería de esta manera, se la voy a colocar acá. Así va. Bookstore index.php action igual libros. ¿Qué es lo que va a hacer esa variable actions? La que nosotros estamos creando en este momento. Esa variable actions lo que va a hacer es decirle, en este caso al index.php, qué acción o qué objeto voy a manipular. Por ejemplo, si voy a agregar si voy a trabajar con usuarios, entonces action debería ser action igual usuarios. Si voy a trabajar con libros, entonces action igual libros. Si voy a trabajar con clientes, action igual clientes. O sea, el action va a tener en ese caso la acción o el recurso que yo quiero manipular. Eso es lo que va a tener action. Por eso les decía que todos los datos van a llegar directamente a través del archivo index.php, porque este archivo es el que va a indicar qué acción es la que nosotros vamos a ejecutar dentro de la aplicación, qué elemento o qué recurso es el que vamos a manipular. Entonces por eso le vamos a poner el action igual libros. Ahora bien, el problema que tenemos acá es que pues cada vez que vayamos a manipular nuestra aplicación vamos a tener que estar escribiendo action igual libros y siempre va a tener el index.php. Yo les decía que la idea es que esa URL sea más fácil de entender. No le vamos a estar dando URLs al cliente donde le tengamos que colocar y el parámetro action para que pueda funcionar. Existe una forma de trabajar con esas URLs, se le conocen como URLs amigables, y quiero mostrarles cómo funcionan, por ejemplo, en el sitio de la universidad. Si ustedes entran al sitio de la universidad, aquí están en el sitio de la universidad, aquí, por ejemplo, nosotros podemos investigar en qué está hecho el sitio de la universidad. ¿Se recuerdan de que yo les había mencionado que está hecho en WordPress? Les decía que en ese caso el sitio de la universidad está creado en WordPress. ¿Cómo podemos saber que está hecho en WordPress? Si ustedes al sitio de la universidad le hacen clic derecho y se van a la opción inspeccionar y por ejemplo le dicen que quieren ver o quieren inspeccionar el logotipo que tenemos acá, se van a dar cuenta que el logotipo en la URL dice wp-content. Eso significa WordPress Content. Por lo tanto, con eso nosotros podemos determinar que está hecho en WordPress. Y WordPress está creado, es un administrador de contenido que está hecho en PHP. Entonces, ahí tenemos cierta información. Eso en el caso de WordPress es difícil que podamos ocultarlo. Normalmente siempre es la ruta que va a utilizar para el contenido con el cual está trabajando, así que normalmente no lo vamos a poder evitar. Pero lo que quiero que vean en el caso de WordPress es que, por ejemplo, aunque yo sé que está creado en PHP, si le doy clic en donde dice nosotros, van a notar que en la parte de arriba, donde dice la URL, se la voy a copiar acá. Vean, donde dice la URL, dice https://católica.edu.cb/about-us. ¿Okay? No dice action o no dice index.php o no dice un about-us.php.
sino que básicamente lo que tiene es una URL más corta. Si me voy, por ejemplo, a la sección de autoridades, van a notar que en la parte de arriba, en la URL, ya cambió y ahora dice autoridades Unicaes. Y así, si sigo buscando cada una de los elementos, por ejemplo en facultades, y le doy clic en la facultad que yo quiero visualizar, van a notar que en la parte de arriba ya aparece, por ejemplo, ingeniería y arquitectura, y aquí, por ejemplo, yo puedo entrar a cualquiera en teoría de las carreras, y en la parte de arriba ya dice ingeniería química Unicaes, pero en ninguna parte aparece un index.php, un ingeniería.php, no aparece ningún tipo de información de esa índole, sino que todo aparece un poco más simple, como que si estuviéramos accediendo a una carpeta dentro de la aplicación, pero realmente no es una carpeta, sino que lo que se hace es que se crean esas URLs que son más simples de entender, más fáciles de entender. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a convertir esto que tenemos acá, este option que tenemos aquí, lo vamos a convertir en un elemento más simple, similar a como lo tiene la universidad, y normalmente a eso se le conoce como URLs amigables. Para hacer eso, para realizar ese proceso, lo que se hace es que se habilita dentro de Linux le voy a poner aquí un modo rewrite. Se habilita se llama modo-rewrite en Ubuntu, y a través de él se puede empezar a hacer o se puede habilitar ese proceso. Yo se lo voy a colocar acá, pero lo vamos a ir repitiendo conforme vayamos trabajando. Déjenme ver si hay alguno, por ejemplo ese. Aquí le dice modo rewrite, cuáles son los requisitos y cómo lo vamos a ir habilitando. Entonces, ese modo rewrite con el cual vamos a trabajar, básicamente lo que permite es que, pues, entre muchas cosas, hace que las URLs puedan ser más cortas, o podamos acortar las URLs. Traducido en otras palabras, lo que podemos hacer es que Apache sobreescriba de alguna manera las URLs que nosotros estamos enviando al lado del servidor. Él se encarga internamente de leer esas URLs y transcribirlas o manipularlas de acuerdo a como nosotros necesitamos que se vean. Entonces, sabiendo que eso es lo que con eso es lo que vamos a trabajar, vayámonos ahora a Visual Studio Code y vayamos a la consola. Vayamos a la parte de la terminal. Y aquí en la parte de la terminal, ahí vamos a empezar a trabajar con el proceso de activación del el modo rewrite. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues según la documentación, según el documento que encontramos, dice que debemos de colocar sudo add2 en mod rewrite. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ponerle sudo add2 en mod rewrite. Recuérdense, lo que vamos a hacer en este momento, para que lo tengan claro, es vamos a habilitar el modo de sobreescritura, de reescritura de Apache, para que podamos acortar las URLs, para que podamos hacer las URLs más simples. Se lo menciono porque este proceso solo lo vamos a hacer una vez, solo lo vamos a hacer ahora, y después de ella vamos a seguir trabajando con la aplicación, pero para que cuando lo vuelvan a hacer se recuerden de que de eso se trata. Si no hacemos este proceso de habilitarlo en Ubuntu, pues no nos va a funcionar cuando ya estemos trabajando con otra aplicación. Entonces ahí le damos Enter, escribimos Católica, y ahí les dice que el modo Rewrite ya está habilitado. Para activar la nueva configuración nos dice que ustedes tienen que reiniciar Apache. Pero antes de reiniciar Apache, vamos a modificar un archivo de configuración de Apache que se necesita para también habilitar esa parte de la reconfiguración. Entonces le vamos a poner sudo otra vez nano etc Apache 2. Aquí le vamos a poner sites available
y dentro de size available van a notar que hay dos archivos. Hay uno que se llama 00default.conf y defaultssl.conf. ¿Qué es el SSL? ¿Se acuerdan? El SSL es el certificado de autenticación para sitios HTTPS. Cuando ustedes necesiten, por ejemplo, hacer que su sitio, el sitio con el cual están trabajando, sea HTTPS, o sea, tenga protocolo seguro, tienen que instalar un certificado SSL. Entonces, ese archivo que ustedes ven ahí, que dice defaultssl.conf, es donde ustedes van a hacer esas configuraciones, donde van a agregar esas configuraciones. Por el momento, el que vamos a trabajar es el que dice 00default.conf, entonces le vamos a poner 00default.conf y vamos a trabajar con ese archivo. ¿Y si no me sale ese archivo? ¿Ya está? Entonces ahí le dan, cuando ya tengan escrito el 00default.conf, le dan enter y vamos a llegar a esa parte. En esa parte lo que vamos a hacer es configurar el tráfico que va a entrar a través del puerto 80. Recuerdan que habíamos configurado el puerto 80 para recibir en este caso tráfico de la aplicación. Entonces ahí le vamos a especificar cuál es el tráfico o cómo vamos a recibir ese tráfico a través de ese puerto. Y aquí hay varias cosas que podemos considerar. Por ejemplo, a través del puerto 80 dice que hay un server admin que es el webmaster@localhost. Ahí yo le puedo colocar un correo electrónico cualquiera, por ejemplo, y configurar que en el caso, por ejemplo, Apache de algún tipo de error, se me envía un correo electrónico a esa URL, si nosotros quisiéramos. Parece que configurar el servidor como un servidor de correo, pero de alguna manera funciona. Esta es la carpeta. ¿Se acuerdan que yo les decía cuál es la carpeta donde vamos a trabajar con la aplicación? Es var www.html. Todo el tráfico que nosotros utilizamos de Apache está redireccionado hacia esa carpeta. Si yo lo quiero cambiar, aquí le puedo poner var www y crear otra carpeta cualquiera, si quisiéramos usar una URL diferente. Y aquí abajo están, por ejemplo, los archivos de error. Si sucede algún error en el caso de los load, hay un archivo que se llama error load donde se guardan esos errores. Yo lo puedo cambiar y le puedo poner otro nombre de archivo. También hay un custom load que también son algunos errores que genera Apache que también se guardan en el access load. Ambos archivos están guardados en la carpeta predeterminada de Apache load. Okay, que también la puedo cambiar. Pero lo interesante de eso es que aquí al final, antes de cerrar el VirtualHost, nosotros vamos a agregar las configuraciones para habilitar el modo sobre escritura. Entonces lo que vamos a hacer en esas líneas, es agregar la palabra directory y le vamos a decir que vamos a configurar el directorio var www HTML. Aquí tengan cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Ustedes tienen que estar escrito tal cual, si no le va a dar error. Luego en la parte de abajo le vamos a poner un options indexes follow sync links. Revisen bien siempre las mayúsculas que estén escritas tal cual. En el caso de option, la O es mayúscula, en indexes la I mayúscula y en follow sync links la F, la S y la L son mayúsculas.
Esas son opciones normales o predeterminadas, pero la que nos interesa a nosotros es esta opción, que le pongamos allow override all. Esa es la opción allow bueno, es traducido es como permitir sobre escrituras. Yo le estoy poniendo all. Si le pongo all significa de que lo estoy habilitando, pero ahí le puedo poner no. En este caso, si le pongo no, significa que está deshabilitado. Lo que vamos a hacer es que cuando creamos esta configuración permitimos, en el caso a Apache, permitimos que dentro de la carpeta var www.html exista un archivo especial que me permita poner algunas configuraciones de Apache. Entonces por eso le pongo allow override para que pueda habilitar ese elemento. Y en la parte de abajo le vamos a poner un require all granted. Y ahí cerramos con el directory. Esas opciones, bueno, más adelante vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca de esas opciones. Por el momento solo sepan que las hemos utilizado para que permita, en este caso permita a Apache hacer el proceso de acortar las URLs cuando estamos trabajando con nuestras aplicaciones. Y como les mencionaba, principalmente lo que hace esas opciones que acabamos de colocar es que permiten generar un archivo especial, que ya lo vamos a ver más adelante, que permite agregar configuraciones de Apache dentro de la carpeta var www.html. Si no colocamos estas opciones, ese archivo de configuración jamás es leído. Entonces ahora lo guardamos, con control O le damos enter y con control X nos salimos y ahora sí vamos a reiniciar Apache. Entonces le ponemos sudo systemctl restart Apache 2. Si todos lo escribieron correctamente y no se equivocaron en lo que acabamos de digitar, pues ahorita no les debería dar error. ¿Okay? Si se equivocaron, les va a dar error. Entonces si le dan enter, van a notar que pues ahí aparece normal, significa de que pues no hubo ningún problema. Para saber si está funcionando correctamente, pongámosle sudo systemctl status Apache 2. Sudo systemctl status Apache 2 y le dan enter, y si les aparece de color verdecito y dice running, es porque está corriendo sin ningún problema. Les tiene que aparecer así, tiene que decirles, en ese caso tiene que decirles que está activo y que está corriendo, en esta parte de acá, que está corriendo. Eso significa de que está funcionando de manera correcta. ¿Okay? ¿No le hay problemas? No. Entonces, esas configuraciones que acabamos de hacer van a surtir efecto al archivo que vamos a crear en ese momento. ¿Hola?
Ya que vimos que está corriendo correctamente y que está funcionando de manera adecuada, empecemos ahora a trabajar con el archivo. Voy a regresar a esta parte de acá y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a venirnos ahora hacia esta parte donde está la carpeta Bookstore y nos vamos a crear ese archivo especial que tiene configuraciones de Apache, que es el que necesitamos habilitar. Entonces le damos clic en nuevo archivo y el archivo que vamos a crear es punto, deben de colocar punto al principio, htaccess, así nada más, punto htaccess. Ese es el nombre que debe llevar, punto htaccess. Ese archivo que vamos a crear tiene configuraciones, básicamente contiene ciertas configuraciones de Apache que se aplican a la carpeta donde está alojado el archivo. En ese caso se va a aplicar a la carpeta que sería la carpeta Bookstore. Como nosotros le hemos colocado reglas para que todos estos archivos se puedan leer de BAT, HTML, entonces cualquier carpeta que esté dentro de HTML le aplican también esas reglas. Por lo tanto, ahora dentro de Bookstore, todas las reglas que nosotros especifiquemos en htaccess se van a aplicar a la carpeta Bookstore. Entonces ahí le damos Enter y aquí vamos a empezar a colocar algunas configuraciones directamente de Apache. Lo primero que vamos a hacer acá es escribir, también aquí deben de tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas, deben de escribir rewrite engine on. Entonces ese es lo que va a hacer, o básicamente lo que le estamos haciendo es decirle que vamos a habilitar el modo sobreescritura y dentro de él vamos a colocar algunas reglas. Le voy a poner rewrite com, que esto sería como condición, rewrite com, y acá vamos a colocar porcentaje, llaves, y aquí le vamos a poner request-file name, y acá le vamos a poner el signo de admiración cerrado y la letra D. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la parte de abajo y aquí le vamos a poner F y aquí le vamos a poner L. Eso les dice que las reglas que vamos a aplicar en ese momento, todavía no hemos aplicado las reglas, pero las reglas que vamos a aplicar tienen una condición. Se va a aplicar a todos los archivos que sean de tipo D. Los D son directory, o sea, todos que sean directorio. Los que sean F son file, los que sean archivos. Y la L, los que sean tipo link. ¿Se recuerdan? En el caso de Linux se pueden crear un tipo de archivo especial que son archivos que funcionan como accesos directos, similares a los accesos directos en Linux, en Windows, perdón. Entonces, en ese caso, la regla se va a aplicar para archivos, para directorios y para se le llama como link, archivos tipo link. ¿Cuál es la regla que vamos a aplicar? Le vamos a poner abajo rewrite rule, que en ese caso sería la regla, y voy a colocar lo siguiente. Vamos a colocar este símbolo, paréntesis, punto, asterisco y el signo de dólar. Y, ¿cómo? Búsquelo en la tabla de código ASCII. Que no, en español lo tiene. ¿Cómo? Ni la tecla tiene.
Pero el teclado, ¿cómo lo tienen? ¿En inglés o en español? Inglés. Ah, pues es con Shift y el 6. Ahí le pareció. Bien, index.php, actions igual numeral 1, perdón, signo de dólar 1, llaves L, QSA. Escríbanlo y se la voy a explicar qué significa. Está la L, corchete. Son corchetes. L, QSA. Revisen que la regla esté bien escrita para que les funcione, si no les va a dar conflicto para que estemos trabajando con la parte de la aplicación. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que hace esa regla? Se les hace parecido ese signo de exponenciación, paréntesis, punto, asterisco, signo de dólar. ¿No les recuerda algo? Ajá. No, ni idea. Y ahora lo vimos, ya lo vimos hace más tiempo. No, ciclo pasado lo sigo viendo. Esas son expresiones regulares. ¿Se acuerdan que en MongoDB aprendimos a hacer expresiones regulares? Aquellas que cuando colocábamos el signo de exponenciación indicábamos que iniciara con, la cadena que iniciara con, cuando le colocábamos el signo de dólar al final indicábamos la cadena que terminara con, cuando le colocamos, por ejemplo, el punto significa un carácter, cuando colocamos asterisco significa que el carácter puede estar 0, una o más veces repetido, ¿se recuerdan de eso? Entonces, básicamente, esa expresión regular que está colocando ahí, lo que le está diciendo es de que lo que vamos a colocar ahorita, lo que vamos a extraer de la URL, lo que vamos a extraer de la URL, con el signo de exponenciación indica todo lo que inicie con cualquier carácter. El punto asterisco indica cualquier carácter. Y el signo de dólar que finalice también con cualquier carácter. O sea, esa expresión, ese texto, lo que está diciendo es que vamos a sustraer toda la URL que esté a partir de la carpeta. Digamos, la carpeta se llama Bookstore. Todo lo que escribamos después de Bookstore se va a sustraer en esa carpeta. Y lo vamos a sustituir por lo siguiente. Lo vamos a sustituir por index.php, signo de pregunta, action igual, numeral 1. O sea que al final de cuentas, toda esa expresión que tenemos en esta parte de acá, todo lo que vamos a sustraer de aquí, ¿verdad? En esta sección de acá, esto es lo que vamos a sustraer. Todo lo que vamos a sustraer lo vamos ahora a mandar en index.php action igual $1. Aquí vamos a colocar esa información. Así que, en otras palabras, si voy de nuevo a la URL, o vamos a ponerlo aquí en esa parte de acá. En otras palabras, todo lo que yo escriba después de index, después de Bookstore, si yo escribo cualquier cosa acá, cualquier texto y número, esto que acabamos de digitar es lo que estamos sustrayendo. Entonces, esa información que estamos sustrayendo ahora la va a mandar o la va a sobreescribir como index.php, signo de pregunta, action igual, y le va a agregar ese valor. Entonces, guardémoslo y vamos a probar. Guarden esta parte de acá y vamos a probar si funciona. ¿Cómo vamos a saber si funciona? Esto que acabamos de digitar aquí arriba, esto mismo que acabamos de digitar aquí arriba, ahora lo vamos a digitar así. Solamente le vamos a poner libros.
Ya, 192, 168, 56.8, diagonal bookstore, diagonal libros. Ya no le vamos a poner el index.php, signo de pregunta, action igual libros, sino que solamente diagonal libros, nada más. Si funciona, tiene que decir de nuevo libros, como que si lo habíamos escrito en la parte superior. ¿Vean? Si le doy buenos días. Si le doy enter en la parte de acá, sigue diciendo libros. Ahora la URL ya está más pequeña. Si yo cambio ahora en lugar de libros, le colocamos, por ejemplo, usuarios. Le vamos a poner usuarios. Ya me dice aquí usuarios. ¿Ok? Si adicional a eso, usuarios, le voy a agregar una diagonal y le voy a agregar editar, por ejemplo. Vean, ahora aquí abajo dice usuarios, editar. Si después de editar yo le pongo, por ejemplo, diagonal y otro montón de números, van a notar que aquí abajo dice usuarios, diagonal, editar, diagonal y ese montón de números. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que acabamos de hacer es, con esa instrucción, con ese proceso que acabamos de generar, es que acabamos de convertir URLs más pequeñas, más amigables. Entonces ahora, cualquier petición que nosotros hagamos al servidor, lo vamos a hacer a través de esas URLs. Ahora, con solamente ver la URL, sabemos que es PHP. Ya no, porque ya no tenemos un archivo .php al que estamos llamando. Ya solamente le colocamos la URL y es más simple de entender. Entonces, con eso, digamos, estamos, de alguna manera, estamos protegiendo la aplicación. Estamos haciendo que no sea tan visible que estamos utilizando PHP. No significa que no se puede obtener ese dato. O sea, hay diferentes técnicas que me permiten saber cuál es el lenguaje de programación que estoy utilizando. Pero de alguna manera, ya con eso tratamos de proteger la información que vamos a generar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa URL? La vamos a empezar a manipular. Vayámonos ahora al código acá y vamos a empezar a manipular esta URL. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta URL? Voy a colocar en esa parte de acá, le voy a poner $URL igual y le vamos a poner un rstring $URL, coma y entre comillas diagonal. Le ponemos un rstring entre paréntesis, entre comillas, URL diagonal. Si se dan cuenta, ahora que ya hemos colocado esa instrucción, básicamente lo que estamos haciendo es que si aquí, por ejemplo, al final de la URL yo le pongo una diagonal, se la elimina. Vean, yo le he puesto, esta es la URL, voy a quitar estos números. Esta es la URL que yo he colocado. Esta es la URL que yo he colocado con diagonal al final. Si se dan cuenta, le puse diagonal al final. Pero si observamos, lo que obtenemos aquí es nada más usuarios editar. Entonces lo que hace es eliminar ese carácter que tengamos al final porque nos va a estorbar. Ahora que ya tenemos ese elemento, ahora vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner $URL igual explode y le voy a colocar entre comillas diagonal, coma, $URL. ¿Qué hace el comando explode? Lo va a convertir a un array. En este caso el explode convierte la cadena de caracteres que tenemos arriba, que en ese caso le habíamos puesto libros o usuarios, creo, usuarios diagonal editar, lo va a convertir ese elemento en un vector. Entonces ahora, para analizar ese vector, ya no lo podemos hacer con el eco. Entonces voy a poner aquí un print r $URL
Le vamos a poner un print R $URL. Y vamos a analizar qué es lo que obtenemos. Si ahora le doy Enter, van a notar que ahora ya tenemos un array. Y en el elemento 0 tenemos la palabra usuarios y en el elemento 1 tenemos la palabra editar. Si yo le sigo agregando más datos, digamos que adicional a editar le pongo 1, 2, 3, por ejemplo, van a notar que tengo un elemento con usuarios en el elemento 0, editar en el elemento 1 y 1, 2, 3 en el elemento 2. Y así sucesivamente, si yo sigo generando más valores, voy a poder obtener más datos. ¿Okay? Pero por el momento lo que necesitamos es determinar en ese caso esa parte de editar. Ahora que ya tenemos esa URL, vamos a hacer lo siguiente. Voy a comentariar esta línea y vamos a poner un if y le voy a decir que si en ese caso $URL corchete 0, ¿qué es empty? Vacío. Entonces ahí estamos preguntando si en ese caso $URL 0, que sería el primer elemento, si $URL 0 se encuentra vacío. O sea, en otras palabras, si no tiene información. Podría ser, en ese caso, cuando nosotros suministramos la URL, que solo la mandemos así, vean. Solo la mande de esta manera. Solo le ponga 192.168.56.8 diagonal bookstore y nada más. Si yo le pongo diagonal bookstore y no le agrego nada más, entonces lo que va a suceder es que la variable URL va a estar vacía. O sea, eso significa de que no he enviado absolutamente nada. Entonces, como está vacía, aquí le estoy diciendo, si está vacío, le voy a poner aquí por el momento un eco y le voy a poner entre comillas método main. En caso contrario, le voy a poner un eco y le voy a poner método y voy a poner URL 0 punto y coma. Eso va a suceder en el caso que la URL se encuentre vacía. Si se encuentra vacía, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar por el momento un texto que diga método main, y en el caso de que no esté vacía, entonces vamos a mostrar el método que corresponde a lo que hayamos digitado. Entonces voy a regresar, lo guardamos y vamos al navegador, y si observan en el navegador le doy enter, me dice método usuarios, porque estoy mandando usuarios diagonal editar. Pero ¿qué pasa si solo enviamos bookstore? Voy a borrar usuarios y le doy enter y ahora dice método main. Si solamente envío bookstore, le coloca método main, pero si a este le agrego libros, por ejemplo, ahora dice método libros. Entonces me está colocando en esta parte de acá el método que nosotros hayamos especificado. Ya que probamos que funciona, vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de acá me voy a crear, una variable que se va a llamar archivo controller y le voy a poner acá app diagonal controllers diagonal main. Y voy a comentar ese método main. En caso contrario, le vamos a poner que archivo controller va a ser igual, siempre le vamos a poner app controllers
diagonal, y aquí le vamos a poner $URL 0. Y abajo del elemento vamos a colocar un eco archivo controller. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo que lo que coloquemos en la URL le hacemos todo ese proceso de conversión, y dependiendo de lo que hayamos escrito, si lo dejamos vacío, la variable archivo controller va a tener appcontrollers main, o si no, va a tener appcontrollers y el valor que hayamos enviado. Si enviamos usuario, ahí va a decir usuario. Si enviamos libros, ahí va a decir libros, etcétera, etcétera. Entonces va a contener ese valor. ¿Qué es lo que estamos logrando con eso? Que la variable archivo controller, dependiendo del valor que enviemos en la URL, así contenga o se genere en ese caso esa cadena de caracteres, se genere ese valor. Si lo probamos ahora, por ejemplo, en ese caso yo le he puesto libros. Si le doy enter, vean, ahí dice appcontroller libros. Si lo dejo vacío, dice appcontrollers main. Si en lugar de eso le colocamos usuarios, entonces ahí dice appcontrollers usuarios, ¿ok? Entonces ya estamos intentando, estamos colocando en ese caso ese valor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que aquí arriba, antes de mandarlo a imprimir, le voy a poner archivo controller igual, y con punto igual, ¿se acuerdan? Vamos a concatenar. Con punto igual vamos a concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? Le vamos a agregar a ese archivo controller.php. Ahí le ponemos que le concatenamos al archivo original que ya habíamos generado la palabra controller.php. Entonces, ¿cuál es el resultado que vamos a obtener ahora? Si lo guardamos y vamos a la parte del navegador, en el navegador se van a dar cuenta que ahora ya dice appcontrollers usuarios controller.php. Si envío libros, entonces me va a decir le voy a colocar aquí libros, me va a decir appcontrollers libros controllers.php. Y si no envío nada, o sea, si lo envío vacío, me va a decir en ese caso, me va a decir maincontroller.php. Básicamente estamos como generando de manera dinámica el archivo que vamos a mostrar. Ahora vamos a comentar ya de esta parte. Yo les he puesto como comentarios para que vean cómo vamos en cada etapa transformando la variable. Cada momento o cada código que vamos agregando va haciendo un proceso de transformación de los datos que nosotros estamos enviando desde la URL. Ahora aquí ya le puedo colocar un requires once, por ejemplo, y decirle que voy a requerir el archivo controllers.php. El archivo controller nada más, la variable archivo controller. Ahí requerimos el archivo controller en este caso. Lógicamente, si lo guardo y nos vamos al navegador, me va a dar error. Ahí dice un warning y me dice que el archivo controller.php no existe, no se puede abrir. No existe ese archivo que nosotros acabamos de generar, ¿okay? Entonces, como no existe, vamos a tener que crearnos ese archivo. Vayámonos ahora hacia la carpeta, y en la carpeta Bookstore vamos a crear toda la estructura con la cual vamos a empezar a trabajar. Entonces, primero en la carpeta Bookstore vamos a crear una carpeta que se va a llamar app. Entonces le vamos a poner app. ¿Ok?
Dentro de Bookstores vamos a tener una carpeta que se va a llamar app. También dentro de Bookstore vamos a agregar otra carpeta que se va a llamar, esta tiene que estar dentro de Bookstore, otra carpeta que se va a llamar public-html. Deben de estar en el mismo nivel. Dentro de Bookstore la carpeta app y public-html deben de pertenecer siempre a Bookstore. Deben de aparecer así, en el mismo nivel. Ahora, dentro de la carpeta app, acá dentro de la carpeta app, seleccionan app y dentro de la carpeta app vamos a crearnos ahora la carpeta controllers. Y le ponemos controllers. Dentro de la carpeta también app, seleccionan siempre app. Vamos a crear la otra carpeta que se va a llamar models. Y dentro de la carpeta app vamos a crearnos de nuevo otra carpeta que le vamos a poner views. Y la estructura les tiene que quedar así. Ahí pues ya por los contenidos o por los nombres de las carpetas sabemos qué tipo de información es la que vamos a colocar. En una van a ir los controladores, en otra van a ir los modelos y en otra van a ir las vistas. Y en public-html, como su mismo nombre lo dice, vamos a colocar archivos públicos. ¿Cuáles son los archivos públicos? Aquellos que el usuario pues va a ver en su navegador, como las imágenes, los archivos CSS, los archivos JavaScript. Esos son archivos públicos porque sí, de todos modos el usuario los tiene que descargar dentro de su aplicación. Y lo colocamos dentro de una carpeta pública HTML para no hacer referencia, para que cuando vayan a ver el código fuente no haga referencia a que tenemos un controller, que tenemos un model, que tenemos un view, sino que todo está oculto, todo va a permanecer en ese caso oculto. Ahora que ya tenemos creada la parte de la aplicación, vamos a crearnos el primer archivo. Le vamos a dar clic en Controllers y vamos a crearnos el primer archivo. Y a ese primer archivo le vamos a poner main controller .php. Ahí en controllers nos vamos a crear el primer archivo, se va a llamar main controller.php. ¿Cómo en una sola? No se desglosa, sino que aparece app, pleca. Ah, porque no seleccionaron. No seleccionó app. Corre modelo. Ahora tiene que seleccionar.
hay un plugin que hace eso. Bien, ya creamos el main controller.php y ahora vamos a escribir código en el main controller. Vamos a escribir código PHP. Y aquí vamos a crearnos una clase. La clase se va a llamar main controller. Esa va a ser la clase. Esa clase va a tener un método constructor, entonces le vamos a poner public function __ construct. Recuerdan que estos son dos guiones bajo, que dos guión bajo construct, y abrimos paréntesis. Y por el momento aquí lo que vamos a hacer es ponerle un eco y ponerle un con un H1. Guión bajo. Sí, guión bajo. Bienvenido al sistema de libros. Bienvenido al sistema de libros. Ajá. En el caso de que se estén seteando, por ejemplo, se estén obteniendo y mandando con un getting set, es necesario que lleve el reproductor. Si ya tienen un getting set. Ajá. Si digamos, por ejemplo, hemos puesto las variables, los atributos en público, es necesario un método constructor. Si las variables son públicas, es que depende si usted necesita los valores ST cuando se crea el método, cuando se crea el objeto, entonces se crea el método constructor. Si usted necesita que los valores se envíen o se asignen valores a las propiedades al momento que usted instancia un objeto, entonces sí es necesario el método constructor. Pero si no es necesario, cuando se está creando la aplicación, no es necesario que al momento de crear el objeto esas variables creen, sino que ustedes las pueden ir modificando conforme va creando el código, entonces el método constructor no es necesario. Pero ahí depende de cómo vayamos a manipular las propiedades. Pero es cuestión de decisión. Entonces, si por ejemplo imagínense que tengo 20 propiedades, entonces colocar esas 20 propiedades en mi método constructor probablemente me sea muy complicado, probablemente. Entonces me sale más fácil, me puedo ir asignando cada una de ellas a través del método set en el momento que se vaya a aplicar. Si son privadas, si son públicas, pues asignarlas como tal. ¿Bien? Entonces ya probablemente no sea necesario el método constructor. Ahora, si en el caso son necesarios esos datos, entonces defino el método como tal. Y ya tenemos definida la clase. Se llama main controller en este caso y tiene bienvenidos al sistema de libros. Solamente es un texto. ¿Qué necesito para que esto funcione en ese momento? En esa parte de acá, si voy y regreso a esa sección y nos vamos ahora hacia el navegador, voy a dejar aquí en lugar de libros, voy a dejarlo vacío. Solamente vamos a poner bookstore. Vean. Si nos aparece vacío es porque pues no hizo funcionó, ya no aparece el error. Ahora, la pregunta es, pero debería de aparecer, según esto, debería de aparecer este eco bienvenidos al sistema de libros, ¿cierto? Y no aparece. ¿Por qué no aparece? ¿Qué necesito para que esa clase empiece a funcionar? ¿Qué necesito hacer? Y que eso no aparece nada. O sea, me parece un error. ¿Qué error le parece? Sí, pues claro, equivocarse algo. Retirar la materia.
Bien, les aparece, por el momento les aparece vacío. ¿Por qué les aparece vacío? Porque pues ya mandamos a llamar el archivo con el require runs, ya le decimos que mande coloque el contenido del archivo maincontroller.php. Pero ese tiene una clase. ¿Cómo hago para que esa clase funcione? Llamar el archivo. Ya lo llamamos con el require runs. Para que una clase funcione, para que una clase la empecemos a utilizar, ¿qué tengo que hacer? Crear el objeto. O sea, ahorita no hemos creado el objeto, no hemos instanciado un objeto. ¿Cómo hacemos para instanciar un objeto? Le ponemos el nombre del objeto igual y la palabra new y en ese caso el valor. Como en ese caso no necesitamos necesariamente, no necesitamos guardarlo en una variable, puedo solamente invocar la clase. Entonces le puedo poner new y le agregamos en ese caso el mainController.php, pero en lugar de hacer ese proceso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarle aquí un $URL 0. ¿Se acuerdan de que ese tiene la palabra, tiene en ese caso la palabra, tiene la palabra usuarios o tiene cualquier otro valor que nosotros hayamos especificado? Entonces aquí le vamos a poner URL 0, va a ser igual y entre comillas le vamos a colocar controller. Y lo que vamos a hacer en esta parte de acá, después de controller, en esta sección, le vamos a poner $URL entre corchetes 0 igual y entre comillas main. Así va. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? URL 0 va a tener main controller o usuario controller o libro controller, dependiendo de lo que nosotros hayamos enviado a través de la URL. Va a contener en ese caso ese nombre. Como ya contiene ese nombre, ya le puedo colocar new. ¿Se acuerdan de que las variables, en ese caso yo le puedo colocar URL? Las variables yo las puedo utilizar como funciones. Entonces yo le puedo colocar aquí abajo new URL 0 paréntesis y con eso estoy usando a esa variable como que si fuese una función. ¿Se acuerdan cuando vimos la variable función? Entonces ahí básicamente lo que le estoy diciendo ahora es creo un objeto que se llame mainController o un objeto que se llame usuarioController o librocontroller, dependiendo de lo que mandemos a llamarlo. Básicamente estamos de manera dinámica creándonos una clase del archivo que acabamos de generar. Veamos ahora si con ese new aparece en la parte de la aplicación. Si le doy enter, vean, ahí dice bienvenidos al sistema de libros. ¿Ok? Básicamente lo que hizo es crearme con ese new, crearme un mainController, un objeto de la clase mainController. ¿Okay? Para probarlo si ya funciona, hagámonos el otro controlador. Diseñamos otro controlador. Vayámonos a la carpeta controllers. Y aquí en controllers, le hacen clic en controllers. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner libros. Libroscontroller.php. Vamos a crearnos otro archivo que se va a llamar libroscontroller.php. Y ahí tenemos el libroscontroller.php. Vamos a copiarnos el mismo código del main controller. Vamos a poner aquí, copiamos este código tal cual. Y lo pegamos aquí y solo le vamos cambiando algunas cosas. Primero ya no se va a llamar main controller, sino que se va a llamar libros controller, y aquí ya nos va a decir bienvenido al sistema de libros,
sino que vamos a colocarle aquí, vamos a borrar esto, perdón, Libros, controller se llama. sí, libros, aquí está mal escrito. Y aquí le ponemos listado de libros. Y ahora ya tenemos libroscontroller.php que dice que tiene una clase que se llama libroscontroller y que tiene un método constructor que también dice listado de libros. ¿Ok? Ya que tenemos definida la clase, nos vamos ahora a la parte del navegador y vean, aquí si yo le dejo vacío me va a aparecer vacío. Pero si yo le pongo, por ejemplo, diagonal libros, me dice listado de libros. Me dice listado de libros. Entonces, en ambos casos, si le coloco vacío, me muestra la página principal. Y si le pongo diagonal libros, me muestra la página que corresponde al listado de libros. Similar como trabaja en la Universidad Católica. Vean la página de la universidad. Si yo dejo vacío, si solamente le pongo unicaes.edu.sb, me muestra la página principal de la universidad. Si, por ejemplo, en lugar de eso le agregamos, lo vamos a valores, por ejemplo, entonces ya me muestra diagonal valores morales y me muestra la información que tiene que ver con esos datos. Entonces ya me muestra esa información. Lo mismo estamos haciendo acá. Si lo dejo vacío, me muestra la parte del main. Si le agrego libros, me muestra libros y listado de libros. Ahora, vean qué pasa acá. En la página de la universidad. Le voy a poner diagonal católica.edu.sb, diagonal hola. Vean, le voy a poner hola. A la Universidad Católica de El Salvador le voy a poner hola. ¿Y qué dice ahora? Ups. Dice página 404, página no encontrada. ¿Okay? Eso es porque le hemos colocado hola. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a mi aplicación le pongo hola? Le voy a poner, en lugar de libros, le voy a poner hola y me da error. ¿Okay? No dice página no encontrada, dice error de PHP, dice que no puede abrir el $controller.php. Después del libro le puso el hola. Y borramos libros y le colocamos solamente hola. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos un Molar Controller. No hay un Molar Controller.php. Para que funcione, tendría que ir a crear mi Molar Controller.php y empezar a funcionar. Pero la idea es que el usuario podría digitar cualquier cosa allá arriba. Entonces tenemos que decirle que esa cosa no se encuentra. Entonces vamos a poner una condición. Regresamos de nuevo hacia la parte del código en el index.php y acá en el index.php antes del require once vamos a poner un if y vamos a usar una función que se llama file-exist y le ponemos archivo controller. ¿Qué le estamos diciendo en esa condición? Si el archivo existe. Si el archivo existe. Si el archivo que nosotros vamos a llamar existe, que es el que nos está dando problemas en ese momento, entonces puedo ejecutar esas instrucciones que tenemos aquí abajo. Entonces las voy a cortar y las voy a pegar acá.
vamos a pegar aquí. En caso contrario, si no existe el archivo que nosotros mandamos a llamar, como en el caso de hola, le vamos a poner un eco y aquí le vamos a poner entre comillas un H1 y le vamos a poner URL no válida. Le podemos colocar página no encontrada, URL no válida, cualquier mensaje que le indique al usuario que esa página que intenta visitar no existe. Todo con el fin de evitar que el error que acabamos de mencionar suceda. Y ahora váyanse al navegador e intenten poner hola otra vez y les tiene que decir URL no válida. ¿Perdón? Y arriba tienen que ponerle la línea 19 de link control. Bien, ¿le funcionó? Si ahora le ponen hola, debe de decir URL no válida. Digamos, le pongo hola, me dice URL no válida. Entonces ya no me aparece ese gran mensaje de error de PHP que me dice que el archivo está, no puede abrirlo, etcétera, etcétera. Sino que ya la URL, por lo menos la aplicación ya es válida. Lo mismo que hacemos con la página de la universidad, que colocamos una URL que no existe, me dice página no encontrada. Aquí nosotros en lugar de eso decimos URL no válida. Eso es lo único que hacemos. Entonces ya personalizamos. A diferencia que si le colocamos en lugar de URL no válida, le colocamos las válidas, que sería en ese caso libros, le damos enter, ahí dice listado de libros. Ya aparece en ese caso la URL completa. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? La idea es entender todo el proceso que acabamos de generar para hacer estas URL más simples. Esta es la parte inicial de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante? Bueno, vamos a empezar a trabajar ya después de haber colocado toda esa información, vamos a empezar a trabajar con la parte de login para que nos aparezca más bonito. Vamos a empezar a trabajar con la parte del proceso de agregar, eliminar y modificar libros, autores, etcétera, etcétera. Y lógicamente vamos a generar un catálogo de libros para que el usuario lo pueda ver. Todo eso lo vamos a empezar a hacer a través de toda la estructura que acabamos de crear. Si se dieron cuenta, aquí dentro de la estructura, colocamos todos los elementos que vamos a utilizar. Vamos a trabajar siempre en modelos, en vistas, en la parte pública. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener toda una aplicación dividida en diferentes elementos. Todavía hemos utilizado HTML sobre PHP. La idea es tratar de quitar lo más posible, utilizar código
mezclado y solamente tener aparte el HTML y aparte el código PHP. Esa es la idea principal que vamos a trabajar. Es el famoso modelo MVC. ¿Okay? Bien, si no hay preguntas, si quieren salir un rato, pueden salir, si no, pues pueden empezar para el examen. Voy a evitar el examen.